que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, cumplido, cumplido.
su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo, el foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que un enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca soy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
¿Qué tal, familia de la promesa? Reciban un saludo, un abrazo cordial, muy cariñoso de parte de Pastor Luis, de su servidor, y damos gracias a Dios por estar celebrando hoy, pues a través de esta plataforma, a través de estas redes, estamos llegando hasta sus lugares, a sus hogares, y estar celebrando este culto misionero. Recuerden que hoy estamos celebrando nuestro culto misionero. La obra del Señor no para y seguimos adelante. Entonces, gracias, hermanos, por estar ahí conectados. Gracias por estar acompañándonos. Todos ustedes que pues están ahí en sus hogares, en cualquier lugar que te encuentras, Dios te bendiga. Te quiero dar un pequeño informe general. Quiero darles un pequeño resumen de las cosas, de la obra, del ministerio de cada uno de nuestros amados misioneros. Y antes que todo, agradecer a nuestro hermano Carlos Chapa, porque él está al frente en este ministerio, colectando, escribiendo información y pues en contacto básicamente con cada uno de estos misioneros. Y a través de él y a través de las cartas que nos envían, te voy a mencionar a todos ellos y brevemente dónde están y qué están haciendo, algo de lo más sobresaliente. Tenemos al menos 8 misioneros, dos de ellos ya sabemos están en Asia Central, para evitar algún tipo de conflicto, algún tipo de problema para con ellos. Saben que podemos manejarlo así. Están en Asia Central. Me refiero al hermano Gerson y Nelly, más sus hijos, y otros que están en proceso, que es Richo y Sad. Gracias a Dios, Richo y Sad, por ejemplo, están estudiando el INDI en línea. Ellos todavía están ahora en México preparándose, pero Dios mediante esperamos que pronto estén ya saliendo hacia. En cuanto a Gerson y Nelly, también acabamos de estar con ellos platicando el día de ayer, o más bien esta semana, y nos decían que están bien, gracias a Dios, trabajando duro, ahora en casa, desde su casa, pero siempre apoyando a muchos amigos, contactos cristianos, quizás haciendo contactos para hacer discípulos a través de algunas despensas y otros proyectos que tienen. También tenemos al hermano Ángel Luis, Joelvis y Armando Arriete. Ellos tres son cubanos, están en Cuba, cada uno en su ministerio haciendo cosas importantísimas. Agradecemos a Dios por cada uno de ellos. Ángel Luis sigue con la iglesia, con la cocina de Ana, ahí poco a poco y haciendo discípulos. Joelvis también en la plantación y en el pastoreo de su iglesia allá en la ciudad. Los tres están en la ciudad de Baracoa, en Cuba. Armando Arriete, un hermano precioso también, a quien estimamos mucho. Él sigue en el pastorado con su iglesia y también plantando y haciendo nuevos contactos, plantando nuevas iglesias. También les quiero agradecer por sus oraciones, sus aportaciones, sus apoyos en cuanto a Pedro y Gaby. También ellos están allá en Oklahoma. Pedrito y Gaby son estudiantes del seminario que están con nosotros, pero ahora están en un ministerio, en un curso, en una capacitación para en un futuro también viajar al ministerio entre los musulmanes. También queremos agradecer por su apoyo, por supuesto, a Azalia Jael. Ella es una nueva misionera que este año estuvimos orando y queremos también apoyarla. Ella es una misionerita preciosa que está aquí en Matamoros y que pronto estará acá en el Valle sirviendo también en el Río Grande, en el Instituto Bíblico de Río Grande. Está también nuestro querido pastor Luis y su servidor como parte de pues sus misioneros, sus pastores. Pedimos su apoyo y sus oraciones. También agradecemos de antemano todo eso. Entonces, a grandes rasgos, recuerden, hermanos, a estos hermanos, y también queremos agradecerles a todos ustedes que apoyan y que en algún momento dado también nos dan sus ofrendas o entregan ofrendas misioneras para el sustento de estos hermanos queridos. Les queremos animar para que sigan siendo fieles en sus ofrendas. Gracias a todos los que colaboran ofrendando. Gracias de verdad, hermanos. Sin ustedes pues no podríamos estar apoyando a estos preciosos misioneros que están predicando el evangelio hasta
del otro lado del mundo en algunos casos, y en otros pues aquí en el área local. Así es que bueno, pues damos gracias a Dios por ustedes. Sigan orando, en un momento vamos a estar orando por ellos. Aprovecho rápidamente para darles también, aparte de este breve informe, algunos avisos. Recuerden, próximamente ya el próximo domingo estaremos arrancando con el estudio de la primera carta de Juan, así que léanla, son 5 capítulos, preciosa y maravillosa carta, la cual nos anima y nos exhorta a permanecer firmes en Cristo. También recuerden, los lunes, todos los lunes a las 7:30 tenemos nuestro entrenamiento o la capacitación para las células. Gracias a todos ustedes que son servidores, anfitriones, aprendices, los que asisten. Dios les bendiga, sigan adelante, sigamos adelante en nuestros grupos pequeños. Recuerden, los viernes a las 6 de la tarde también tenemos oración. Ha sido un tiempo maravilloso. Gracias a todos los que se han conectado. Este es un tiempo que lo hacemos por Zoom, es cerrado el grupo de la iglesia. Y gracias, hermanos, síganse conectando y sigan orando por tantas necesidades que pues estamos ahí enterándonos cada día. Y por último, pues les adelantamos una premisa. Esto va para que oren exclusivamente por los varones, ¿sí? Así como lo escucharon, los varones de nuestra iglesia, estamos orando para que Dios levante siervos, servidores, comprometidos, varones. Así es que vamos, el pastor Luis y yo estamos orando. Estaremos entrando en un periodo de ayuno y oración para que Dios nos indique, nos levante como varones y nos indique qué es lo que queremos y debemos hacer como varones, y también pues que sirvamos no solamente en nuestra casa, pero también en nuestra iglesia. Ya les estaremos avisando poco a poquito de qué se trata. Muy bien, antes de orar por estos misioneros y por estos eventos, quiero agradecer particularmente a Dios por la vida de Josué, nuestro queridísimo Josué Cot. Hoy él estará compartiéndonos el mensaje de la palabra de Dios, así es que vaya hasta tu casa, tus papis, a toda la iglesia. Josué, a ti un abrazo, nuestra más profunda gratitud por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros el día de hoy, mi hermano. Te amamos, te recordamos, y que Dios te use y te bendiga poderosamente. Vamos a orar. También incluimos ahí a Josué Cod en esta oración. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos siervos tuyos. Gracias por tantos y tantos momentos que hemos vivido con cada uno de ellos. En algunos casos, con algunos de ellos hemos estado en sus propios países. En otros casos hemos convivido con ellos aquí en la iglesia. Pero hoy, donde quiera que se encuentren, te rogamos, Señor, que los guardes, que los bendigas, que los uses, que los prosperes y que los guardes de todo ataque maligno, que tú los sigas usando de una manera potente y poderosa. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada familia que han tomado el reto de ir y hacer discípulos a todas las naciones, incluidos también ahí nosotros como iglesia, como siervos tuyos aquí en esta parte del mundo. Gracias también, Señor, porque a la iglesia La Promesa le has bendecido rica y abundantemente al tener pues como misioneros, apoyándoles con oraciones y con apoyos y con ofrendas a estos preciosos misioneros, a sus familias y a los que son casados con sus matrimonios. Te pedimos que los guardes. Especialmente te damos gracias por tener el momento tan precioso de escuchar tu palabra a través de tu siervo Josué, este joven precioso que amamos, que ha sido de bendición y sigue siendo de bendición a nosotros a la distancia, pero hoy tan cerca como nos lo permite esta plataforma. Bendice su ministerio, bendice a sus papás, bendícelo, guárdalo, úsalo, y gracias por este culto que realmente nos impacte, que nos anime, que nos rete, que nos desafíe a ser discípulos y a ser discípulos, a cumplir la gran comisión en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, por este grandísimo privilegio que tenemos en esta oportunidad y en esta etapa de la vida. A ti sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que dijo:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese nombre glorioso oramos y pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigan disfrutando de este servicio precioso, culto misionero. Amén. En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera. Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3,000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea, que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente, Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al evangelio. pero ¿cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí, hay cerca de 400,000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3,000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3,000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ello. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Hola mi querido hermano, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Kotmilich, para los que no conozco, pero seguramente la mayoría los conozco. Tengo 24 años, soy de Colón, la provincia de Entre Ríos, el país de la República Argentina. Y para mí es un gusto, un privilegio poder estar hablando con ustedes. La verdad que tengo un cariño muy especial por la iglesia, La Promesa, y bueno, me da alegría, la verdad, me gustaría poder verlos cara a cara, no se puede, pero me gustaría. En el tiempo que estuve estudiando en el seminario, específicamente el año 2015, a finales de 2018, principio de 2016 a finales de 2018, estuve participando ahí en la iglesia, sirviendo, compartiendo con los hermanos, aprendiendo de la hospitalidad y también de la sabiduría del pastor, de los ancianos. La verdad que ha sido una bendición para mí haber estado en ese lugar, haber estado en La Promesa,
y el Señor lo usó grandemente también en mi vida, y sé que también hizo su obra por medio mío. Bueno, el día de hoy quiero compartir un poco con ustedes. Se me ha pedido que cuente un poquito de lo que estamos haciendo nosotros acá y también que hablemos de las misiones. Así que eso vamos a hacer en este momento. Bueno, nosotros estamos aquí con la iglesia Punto de Encuentro, que nació hace algunos años por medio de una horita feliz que comenzamos a hacer en el barrio, viendo la cantidad de niños que había y que podían recibir la palabra de Dios. Al principio fueron un número increíblemente grande, se fue achicando, pero este proceso también hizo que la iglesia comience a funcionar, y hoy en día tenemos establecidas reuniones de oración y estudio los jueves, reuniones de Santa Cena, estudio de la palabra y oración también los domingos. Los sábados de mañana nos reunimos a trabajar con los niños, los sábados de tarde lo hacemos pero con los adolescentes, y la iglesia también tiene una radio que se llama Voz de Esperanza, que le da la señal aquí a la ciudad, algunas ciudades de la vuelta, algunas ciudades pequeñas, y también pasa la costa del río Uruguay y llega hasta el país de Uruguay, porque nosotros estamos acá al ladito de Uruguay a unos 20 minutos, más o menos como es McAllen o Edimburgo con Reynosa, ¿sí? Más o menos esa es la comparación. Y bueno, también llega hasta Paysandú, que es la ciudad de Uruguay que está en ese lugar. Así que bueno, la radio, la iglesia, y también tenemos un ministerio que no le hemos puesto nombre, pero que evidentemente es algo que el Señor está haciendo, y es en el calabozo, en la cárcel, en la policía aquí de la ciudad, porque un hermano nuestro que se apartó por un tiempo fue puesto en prisión, y estando allí se reconcilió con el Señor, se reconcilió con su familia y demás, y comenzó a predicar el Evangelio, ¿sí? Y hoy en día nosotros estamos viendo los frutos de su trabajo, porque normalmente en ese lugar las personas están por poco tiempo, pero extrañamente, aunque nosotros sabemos que es voluntad de Dios, él ya lleva prácticamente 2 años en ese lugar y no lo han llevado para otro lugar. Así que nosotros apoyamos básicamente su ministerio dentro de la cárcel con oración y recibiendo a las personas que van conociendo del Evangelio, que van conociendo de Cristo por medio de él. Así que bueno, en eso más o menos estamos. El año pasado fue un año difícil para la iglesia, pero hemos visto la mano de Dios también trabajando con nuestras vidas y mostrándonos y confirmándonos el ministerio en este lugar. Así que bueno, le damos las gracias al Señor por eso. Por mi lado estoy estudiando recursos humanos, ya voy en mi 2.º año, estoy haciendo una licenciatura a distancia, y presencialmente estoy estudiando un profesorado de inglés, el cual siento que me va a servir mucho para también entrar en contacto con el grupo escolar, digamos, ser de testimonio ahí, y bueno, sé que además el Señor me puede usar con el idioma. No sé qué pasará de aquí en más, pero Él va a ir marcando mis pasos seguramente, y confío en eso. También les cuento, para los que han estado orando, que sigo soltero, así que sigan firmes ahí en la oración, que el más interesado soy yo, así que yo también oro por eso, pero ustedes también me pueden seguir acompañando. Y todos los que han prometido que me van a venir a visitar, que vienen para Argentina, les comento que en este momento, como verán, estamos en invierno, ¿sí? Ustedes están disfrutando del verano, nosotros estamos en invierno. Entonces, cuando ustedes están en invierno, nosotros estamos en verano. Así que pueden seleccionar la etapa del año, el mes del año que quieran para venir. Ustedes avisan, nosotros los esperamos con los brazos abiertos, con el corazón lleno y la panza vacía. Así la panza la llenamos entre todos, y seguimos acá también comiendo picante. Extraño a mis profesores de picante, Miguel, Jaime, Edgar, Caco, todos ahí enseñándome. Seguramente me falta alguno, pero todos enseñándome a comer picante. Por acá no hay, así que bueno. Bueno, gente, eso con algunas cosas jocosas de por medio es más o menos lo que el Señor está haciendo por acá, lo que está haciendo en mi vida, y espero tener alguna oportunidad de
poder charlar con ustedes, manden un mensajito después. Si se fijan en el grupo de la iglesia, el único número que empieza con más 549 es el mío, es el único, y por ahí sigo un poco lo que ustedes están haciendo, me voy enterando, voy tomando ejemplo también y la verdad que me bendice. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las misiones, es un culto misionero. Y me gustaría contarles, antes de comenzar, que este mensaje ha sido un desafío para mí. Porque en el tiempo que estuve en el seminario, los 4 años que estuve por allá, el seminario implantó en cada uno de los estudiantes una visión misionera de la vida. Obviamente lo vemos en la iglesia, lo vemos en la Biblia, pero literalmente uno se siente un misionero de por vida, ¿no es cierto? Entiende la misión de Dios para todos los aspectos que componen nuestra existencia. Y lo que ha pasado desde que volví es que ya todo ese cúmulo de información que fluía para un lado y para el otro, de las misiones y demás, que saber de aquel misionero, de lo que está pasando acá, de los datos y demás, no ha sido tan así para mí, porque he visto la responsabilidad de ocuparme. Tengo también un trabajito a medio tiempo que me ayuda con mis gastos básicos, de ocuparme de eso, de ocuparme de los estudios, de las visitaciones, de tantas cosas que componen la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y que es la realidad de la mayoría de las personas que hoy en día componen la iglesia y posiblemente sea tu realidad. Y bueno, cuando pensé un poco en el tema, sentí incapacidad. Y eso es bueno porque la incapacidad siempre nos lleva a depender del Señor. Pero lo que me mostró también el Señor es que por ahí tenemos un concepto errado, ¿no es cierto?, de quién es el que tiene que estar ocupado de las misiones. Y esto seguramente ustedes lo han visto, porque lo hemos visto mientras yo estaba allá, pero además seguramente lo seguirán hablando, de que las misiones no son para un grupo en específico dentro de la iglesia, sino que son para toda la iglesia, son para cada individuo dentro de la iglesia de Cristo. Y eso es muy claro en la palabra de Dios, y eso es muy claro también en la realidad que la iglesia debe vivir cada uno de sus días. Pero obviamente a veces nos sentimos más o menos conectados con la misión de acuerdo a lo que esté sucediendo en nuestro día a día. Entonces yo le decía al Señor: por favor, Señor, dame algo para el cristiano común. dame algo para el cristiano que trabaja, que tiene su familia, que tiene sus responsabilidades, que intenta ocuparse de las cosas del Señor, que hace su esfuerzo todos los días por hacer un devocional. Dame un mensaje para eso. Y bueno, el Señor me llevó a Marcos capítulo 3, y me gustaría que abras tu Biblia en ese lugar, Marcos capítulo 3, y vamos a reflexionar un poquito ahí. Pero antes de eso, mientras vas hablando ahí en Marcos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, nos presentamos delante tuyo, rogándote en el nombre de Jesucristo que vos dirijas nuestra mente, nuestros corazones ahora en este momento, a entender tu palabra, Señor, y que vos nos hables, Señor, aún con mi incapacidad, aún con mis limitaciones, que tu palabra, Señor, fluya en los corazones y que el Espíritu Santo la esté aplicando para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Te bendigo, gracias, Señor, por tu gracia hacia nosotros, hacia tus hijos, y por poder estar conectados por este medio. Te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de nuestro pasaje, que son los versículos 3 al 15 de Marcos capítulo 3, está en el versículo, a partir del versículo 7, y dice lo siguiente: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios.
mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Leyendo un poco comentarios y escuchando algunas predicaciones, me llamaba mucho la atención los lugares que se menciona ahí. Dice gente de Galilea. Bueno, Galilea era la zona donde él estaba, ¿sí? Está todo bien. Gente que estaba cerca de donde estaba él. Y de hecho, era gente que había salido al mar, a la costa del mar donde estaba Jesús, porque Jesús, habiendo sanado a algunos enfermos, le dijo, por favor, no cuenten lo que les pasó, porque si no, se me va a golpar la gente. Y de cuenta que le hubieran dicho exactamente lo contrario, la gente fue y lo contó. Entonces Jesús ya no podía entrar más. No podía entrar más a la ciudad. Vino gente de Galilea, ¿sí? Vino gente también de Jerusalén, de Judea, o sea, una región más al norte, viajaron bastante para llegar. Y dice también que vino gente de Idumea, que es Edom, también conocida como Edom, sí, que es una ciudad que está a 150 kilómetros. Ahora, 150 kilómetros hoy en día es un viajecito, pero en aquel entonces no tenían camionetas 4x4, ni autos rápidos, ni colectivos, ni camiones, como le dicen ustedes. No había medios de transporte de ese tipo. 150 kilómetros había que caminarlos, había que hacerlos arriba de un caballo, de un burro, de algo por el estilo. Pero la gente venía a él de tan lejos. De Tiro y de Sidón, dice también, del otro lado del Jordán. Regiones prácticamente gentiles en su totalidad. Venían porque habían escuchado de la fama de Jesús. Venían porque habían escuchado de los milagros de Jesús. ¿Y a qué venía esta gente? Bueno, seguramente venían para sanarse de alguna cosa o, bueno, no sé, pedirle a Jesús algo. Pero no necesariamente venían por quién era Jesús. No venían necesariamente por el Mesías. ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros de que esta multitud de gente no venía por el Mesías, sino que venía por los beneficios de acercarse al Mesías? Porque fíjate vos que en la crucifixión, muchos de estos fueron los que estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale. Y cuando llega el momento de la ascensión, a la vuelta de Jesús solamente hay 120 personas. ¿Dónde está esta multitud? ¿Dónde está esta multitud que no está siguiendo al Jesús resucitado? Bueno, lo que pasa es que esta multitud venía para buscar los milagros de Jesús. Venía para buscar los beneficios, no justamente para encontrarse con el Jesús Salvador, con el Jesús justificador, con el Jesús Redentor. Pero sí había un grupo, sí había esos 120 que habían entendido, después de toda la vida de Jesús, quién era Jesús. Y que no lo seguían por los milagros, sino lo seguían por quién realmente Él era. El Mesías, el Redentor, el que nos da paz delante de Dios. No lo seguían por los panes y los peces. Y sabés que es interesante que en la misión de Dios, en el reino de Dios, ¿no es cierto? Hay mucha gente en el día de hoy que vive la realidad que vivía esta multitud. Mucha gente que se acerca a Jesús por los beneficios. Se acerca a Jesús por las necesidades que tiene. Necesita saciar ciertas necesidades porque nosotros vivimos en un mundo caído, lleno de falencias, ¿sí? Y estas personas se acercan a Jesús, pero por lo que Jesús puede proveer para ellos, pero no necesariamente por quién es Jesús. En las misiones, en el estudio de las misiones se les llama a estos cristianos los cristianos de arroz. Cristianos que se acercan cuando hay algo que pueden recibir, pero al momento que llega la duda, la prueba, los problemas, la persecución, son los primeros en escaparse. Son los primeros en salir. Porque ellos no están preparados para eso, no están preparados no solamente para creer, sino para sufrir con Cristo, como nos dice la palabra de Dios, sino que ellos solamente están preparados para recibir de Cristo lo que ellos quieren. Y claro, así no funciona la fe, así no funciona el cristianismo. Y te pregunto yo a vos, ¿cuáles son tus motivaciones para buscar a Jesús? ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Qué ves en Jesús?
¿Qué ves que Jesús puede proveerte a vos? Porque si realmente tus motivaciones no son la vida eterna, la comunión con Dios, su Hijo Jesucristo, el conocerles, el disfrutar eternamente de Dios, posiblemente lo estés siguiendo por motivo equivocado y posiblemente estés haciendo un ídolo en tu corazón de lo que Dios realmente es. De lo que Dios realmente es y de quién es Jesús para vos. Y Jesús tenía muy claro su motivo de haber venido. La gente lo oprimía, pero él estaba claro de lo que había venido a hacer. Fíjate vos, si das una vuelta de página, ¿sí?, hacia la derecha, volviendo para atrás, dice el capítulo 1, versículo 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. La gente te busca, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué está separado de...? Pero no, muchachos. A ver, vamos para otro lado. Está la gente acá, bueno, nosotros vamos para otro lado, vamos a otras ciudades, porque estos ya escucharon el Evangelio, ya escucharon las buenas noticias, y ahora otros necesitan oír lo mismo. ¿Y cuál era la buena noticia que predicaba Jesús? Bueno, si te fijas ahí en el versículo 15, un poquito antes, ¿sí?, capítulo 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era el mensaje de Jesús. Ese era el propósito de su venida. ¿Realmente estás buscando a Jesús por eso? ¿O estás buscando a un Jesús que satisfaga tu necesidad? Y quizás si estás buscando a Jesús por motivos correctos, es bueno que sepas diferenciar en la gente a la cual alcanzás con el Evangelio cuáles son sus motivos reales, y ponerlos frente a la palabra de Dios y mostrarles su condición y su necesidad de Cristo. Y fíjate lo que pasa después en el versículo 11, ahí mismo del capítulo 3, que es nuestro contexto, ¿sí?, del pasaje de hoy. Dice, versículo 11: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Los demonios sabían quién era Jesús, y de hecho la Biblia nos dice que los demonios tienen una teología correcta. Ellos creen que Jesús es uno, ellos creen que Dios es uno, ellos realmente conocen a Dios, y dice que al conocerle tiemblan por quién es Dios. Ellos tienen una teología correcta, pero Jesús no quiere aplausos de los enemigos. Jesús no quiere aplausos y alabanza de los demonios. Los manda a callar porque su hora no había llegado, y no quería que se cree un alboroto y que se adelante los fariseos buscándolo para matarlo, que si nos fijamos un poquito antes ya lo venían marcando a Jesús, ya estaban pensando en deshacerse de él. En general, viendo todos estos versículos, hay un alboroto alrededor de Jesús, ¿sí? Hay gente que se le abalanza, que se le tira encima, los demonios lo reconocen, hablan de quién es él, las personas viajan de lejos, ¿no es cierto? Entonces evidentemente había caravanas de personas por diferentes lugares, los enfermos son sanados, pero como dice Sugel Michelén, hablando de este tema, y que nos sirve de buen recordatorio para el ministerio misionero, las multitudes no siempre son en sí mismas señales de la bendición de Dios en un ministerio. Las multitudes no son siempre en sí mismas señales de que Dios está bendiciendo un ministerio. Y tenés que tenerlo claro, y tenés que saber identificar aquellas personas y casas de paz donde el Señor está realmente trabajando, donde el Espíritu está haciendo una obra y donde hay tierra fértil para que el Evangelio crezca con poder. Porque muchas veces podemos desgastar nuestras palas, desgastar nuestros arados en tierras que ni siquiera quieren
ser sembradas. Que el Señor nos ayude con sabiduría en ese sentido. Así que, de todo este relato intenso de esta situación, Jesús se aparta y sale de la playa, del mar, de la costa del mar, y se va al monte. Sale de los muchos y se va con los pocos. Sale de aquellos que lo buscaban por beneficios y se va a aquellos que va a llamar, que le van a seguir y que le van a servir. Fíjate lo que dice nuestro pasaje en el capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice lo siguiente. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí empieza a mencionar a los apóstoles que Jesús llamó. Pero hay algo interesante que no aparece acá. Y que sí aparece en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Y dice así, Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús tenía muy claro la importancia de este tiempo que se pasó la noche orando. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te pasaste la noche desvelado por algo? ¿Cuándo fue la última vez que había algo tan importante que no podías llegar ni siquiera a consolidar el sueño? Bueno, acá no es que Jesús está luchando con el sueño. Jesús decide separar la noche para orar al Padre y buscar dirección para elegir a los apóstoles. ¿Por qué tanto fanatismo? ¿Por qué tanta radicalidad en cuanto al tiempo de oración? Bueno, porque él sabía que estos 12 iban a ser menos Judas, que lo iba a traicionar y iba a ser luego suplantado, pero él sabía que los 12 iban a ser el fundamento de la iglesia que iba a comenzar. El fundamento. Y nosotros decimos, wow, los apóstoles. Pero después vamos a hablar un poco de eso. No eran personas excepcionales, pero eran las personas que, como dice el versículo 13 de nuestro pasaje, él quiso llamar. A los que él quiso llamar. Y entonces los elige. Y entonces los establece. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios al establecer su fundamento de la iglesia, como dice Efesios, que son los apóstoles? ¿Por qué los llama? Porque vos fijate, si mirás un poquito antes, que los empieza a llamar y ellos empiezan a dejar su trabajo, empiezan a dejar su familia, empiezan a dejar sus sueños de lado y empiezan a seguir a Cristo con todo el corazón, con toda su fuerza, porque ya no cargaban nada. Iban simplemente con él para todos lados. ¿Para qué hace esto el Señor? ¿Para qué los separa de su vida cotidiana? Bueno, Jesús lo resume en dos partes, una vertical y una, podríamos decirle, horizontal. Dice el versículo 14, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. El primer propósito de Jesús es tener a estos 12 para que estén con él. Para que estén con él. Veíamos que la gente lo buscaba por los beneficios. Me imagino que después de que Jesús decía, bueno, nos vamos en la barca o me voy a dormir, lo que sea, la gente salía, se iba para sus casas y chau. Venían, buscaban lo que necesitaban y se iban. Pero la diferencia con los discípulos era que la idea era que ellos se queden con él, estén con él, que pasen su vida al lado de este maestro, viéndole y aprendiendo de él. Quería que absorban su carácter, que absorban su abnegación, que absorban su amor por las multitudes y por la gente en general.
por el mundo, porque Jesús después los iba a comisionar justamente a todos, que salgan para todo el mundo, y Jesús mismo iba a estar en situaciones en donde para los judíos iba a ser incómodo, y hasta se iban a enojar, porque él ayudaba a romanos, porque él charlaba con una samaritana, porque él mencionaba el Antiguo Testamento donde el Señor había trabajado por medio de gentiles. Jesús quería que ellos absorban todo eso. En términos nuestros y obviamente términos bíblicos, Jesús quería hacerles un discipulado. Jesús quería que sean como Él, que sean sus discípulos, que sean sus seguidores. No quería simplemente pasarle información o darle sanidad como tenían los demás y dejarlos ir. Él quería personas transformadas. Él quería vidas cambiadas. Vidas cambiadas. Y eso es justamente lo que nosotros vemos en 2 Corintios 5, que nos dice que ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Por medio de Cristo tenemos un nuevo nacimiento, una vida renovada, hecha de nuevo. Quería que estos hombres vivieran, pensaran, hablaran, oraran, actuaran y predicaran como Él. Y que esto se siga pasando. De hecho que lo vemos a Pablo haciendo lo mismo con Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero era fundamental comenzar pasando tiempo con Él. Era fundamental que ellos primero sean para que después puedan hacer. Ellos necesitaban ser los discípulos de Cristo que hagan otros discípulos y que sigan llevando ese mensaje. Más adelante, cuando lo iban a traicionar a Jesús la noche anterior, Él les dice a sus discípulos, Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si se alejan de mí, si buscan que solamente les dé beneficios, si intentan llevar el evangelio hasta lo último de la tierra sin mí, van a ser un fracaso. Van a ser un fracaso. Se van a dar la cabeza contra la pared, porque separados de mí no pueden hacer nada, no pueden llevar fruto. Imagínate si vos sos papá o si sos mamá, no sé cuál sea tu rol, pero imagínate que un papá tenga un hijo que solamente lo busque por las cosas que normalmente un padre provee: comida, abrigo, suplir necesidades quizás de diversión, no sé, diferentes cosas emocionales, espirituales, pero que cuando tiene suplidas sus necesidades lo deja de lado. ¿Sí? No lo quiere al padre por quien es, no lo quiere por la relación de sangre que hay, por el amor que hay de por medio, por el hecho de ser padre e hijo, sino que lo quiere por los beneficios. ¿Te parece lógico? No, obviamente no entra en la cabeza. Porque aun si faltaran determinadas cosas, ¿sí? Si la pobreza, por ejemplo, llegara a la familia y faltaran cosas por suplir, aún así la relación quizás se haría más fuerte aún. Más fuerte aún. Lo mismo es con nuestra relación personal con Dios. No solo nos acercamos a Dios para cumplir con el ministerio que Él nos ha dado, no nos acercamos a Dios solamente para recibir las cosas que nosotros queremos, sino para estar con Él, para pasar tiempo con Él. Y no todos vamos a ser llamados a misiones transculturales, no todos vamos a ser llamados a traducir la Biblia, ¿sí? No todos vamos a ser llamados a lugares lejanos, pero todos somos llamados a la misión mundial de Dios, y la misión mundial de Dios comienza estando con Jesús. Estando con Jesús. Pasando tiempo con Él, conociéndole. Todos somos llamados a estar con Él.
Todos somos llamados a adquirir su carácter. Dice Romanos 8:29, ¿no es cierto? El 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Y el 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Y cómo vas a ser transformado a la imagen del Hijo de Dios si no conoces al Hijo de Dios? Necesitas estar con Jesús. Si querés ser parte de la misión de Dios, el primer paso es estar con Jesús. No queremos gente que tenga un pasaporte lleno de sellitos de todos los lugares a los que ha ido a servir, pero que no haya estado con Jesús. No queremos que vayas y hagas la misión, supuestamente, sin antes haber estado con el que la comisionó. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Yo podría hablar, por ejemplo, de las magnitudes, de las bellezas del fútbol de Lionel Messi, que es un orgullo para nosotros, menos los mundiales, pero bueno, es un orgullo para nosotros. Yo podría hablar muy bien de él y propagar su fama, pero él no tiene nada que ver conmigo. No tengo responsabilidades con Lionel Messi. Pero no es lo mismo con Dios. No es lo mismo con Dios. No puedo ir a decirle a las naciones, ir a decirle a mi barrio, ir a decirle a mi familia que Jesús es el agua que sacia, que Jesús es el pan de vida eterna, si mi propia vida busca satisfacción en el sexo, en el dinero, en la pornografía, en la fama, en la belleza, en la propia familia, en el ministerio. Basura del diablo, diría ahí el vuestro pastor. Basura del diablo. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Quizás vos te has preguntado, como creo que la mayoría de los cristianos de las iglesias, que no se sienten identificados con las misiones mundiales, ni a alcanzar la ventana 1040, muchos no se sienten identificados ni con alcanzar a su barrio. Y quizás vos en algún momento te has preguntado, vos mismo te has preguntado, che, ¿por qué yo no tengo, por qué se ha apagado la pasión por alcanzar a los otros? ¿Por qué? Yo sé que debería tener esa pasión, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro conciliar la realidad de las misiones con mi corazón? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Estás diariamente pasando tiempo con Jesús? ¿Estás conociéndolo en la intimidad? ¿Te estás poniendo enfrente del espejo de la palabra de Dios para ver qué hay en vos que no encaja con Cristo? Dice Frank Baker, en un texto que él está hablando de la oración, dice, si los suelos de tu hogar pudieran hablar, ¿darían testimonio de unas rodillas dobladas? ¿Te atreves a pedir a las paredes de tu casa que den testimonio de tu vida de oración? Si las puertas pudieran hablar, ¿podrían dar testimonio de que las has cerrado para entrar en tu aposento de oración? ¿Querés avivar tu llama por la obra de Dios? ¿Querés avivar tu llama por las misiones? Pasá tiempo con Jesús. Avivá tu llama vertical, porque Él es el Señor de la misión horizontal. Él es el más interesado en que los pueblos le alaben. Él es el que diseñó el plan. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros esa pasión cuando nosotros se la pedimos? Cuando nosotros estamos entrelazados diariamente con Él. Pero Jesús no solamente quería que pasen tiempo con Él, sino que también quería enviarlos a predicar, quería enviarlos a servir, que esa relación vertical se convirtiera en un servicio horizontal. El versículo 14 y 15 dice, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
Quería que estén con él, pero también quería mandarlos a predicar, a sanar enfermedades y a echar fuera demonios. Y mientras leía este pasaje con su contexto, que fue lo que leímos al comienzo, el versículo 7 al 12, me llamaba la atención que primero se nos presentan la escena, ¿no es cierto?, de un Jesús poderoso sobre las enfermedades. La gente venía, eran sanadas. Después se nos presenta un Jesús poderoso sobre los demonios. Ellos se postraban delante de él. Ahora hay una segunda escena y es Jesús hablando con estos discípulos y otorgándole autoridad sobre las enfermedades y sobre el ambiente espiritual. Dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, lo mismo que Jesús había hecho arriba, por lo cual la gente se le amotinaba, se le alcanzaba, ahora a estos 12 hombres se los estaba dando, les estaba otorgando su poder. ¿Vos querés experimentar ese poder en tu vida? ¿Querés realmente que Dios confirme tu relación con Él por medio de actos, de milagros, del poder de Dios fluyendo a través tuyo? No quiero sonar milagrero y nada por el estilo, pero realmente Dios confirma su obra en nosotros por medio de diferentes situaciones. ¿Querés que Dios trabaje así en tu vida? Obedecele. Obedecele, porque cuando Jesús lo llamó, nos dice ahí que Jesús los llama, ¿sí? Llamó así a los que Él quiso, dice, y vinieron a Él. Hay un llamado, pero hay una obediencia. Y si Dios te está llamando, si Dios te está pidiendo que des algún paso de fe, ya sea respecto a tu relación personal con Él, respecto a tu relación familiar, respecto a algún ministerio que tenés que hacer, algún compromiso que has tomado en la iglesia y lo has dejado de lado, al servicio en la iglesia, porque quizás ni siquiera estás sirviendo en la iglesia, da un paso de fe. No, pero tengo muchas cosas para hacer, tengo familia, chicos que cuidar. Da un paso de fe. Dios se ocupa de lo demás, pero obedece y Él va a hacer milagros en tu vida. Realmente lo va a hacer, porque lo hace a diario con nosotros. Obedece lo que esté a tu alcance. A veces, como decíamos al principio, pecamos en poner la misión de Dios como una responsabilidad de algunos pocos, un ministerio que solo está a la altura de los que hicieron seminario, que estudiaron esto, lo otro, pero la realidad es que la misión es para toda la iglesia. Dios te tiene incluido, si vos sos parte de la iglesia de Dios, Dios te tiene incluido en sus planes. Sos parte de esa iglesia, Dios te ha dado dones, capacidades para que vos edifiques a la iglesia y para que juntos puedan extender el reino de Cristo en la tierra. No desperdicies lo que Dios te ha dado. No desperdicies lo que Dios te ha dado. Y te puedo asegurar que muchas veces nosotros también vemos a los apóstoles como nos lo pintan las pinturas de tiempo del Renacimiento y demás, ¿no es cierto? Personas así que parecen muy elocuentes, pero eran personas, como decían los demás, personas del vulgo, personas sin estudios, sin ser muy capacitadas, pero personas que se rindieron ante Dios. No era un Dream Team, para nada. Sí que no era un Dream Team. Su trasfondo, su personalidad, muchas de ellas eran un desastre. Podemos pensar quizá en el primero, en Pedro, una persona, acá le decimos calentón, que se enoja rápido, ¿no es cierto? Que salta rápido, ¿no es cierto?, ante las situaciones, que a veces habla sin pensar. Andrés tenía un perfil bajo. Juan era inexperto, piensan que tenía entre 16 y 20 años, era un muchachito, ¿no es cierto?, seguramente muy inmaduro. Simón era un revolucionario. Mateo había sido todo su trabajo vender la patria a los romanos, ¿no es cierto?, sacándole tributos a su propio pueblo.
Este era el tipo de personas que Dios seleccionó. Este era el tipo de personas, y el único factor que los unía a ellos en un mismo lugar era la persona de Jesucristo. Jesús los unía. Jesús los unía. El llamado que Él les había hecho, el poder que le había otorgado, eran las herramientas que ellos tenían, y eso los mantenía unidos. Jesucristo. Me imagino que habrán habido discusiones, y de hecho la Biblia registra algunas, pero Jesús los quería a ellos. Jesús en esa noche que oró con el Padre, capaz le habrá dicho: Señor, pero a ver, algunos que tengan por lo menos las mismas ideas políticas, que trabajen en lo mismo, que tengan un salario parecido, cosas que compaginen. No, Dios llama a esclavos y libres, Dios llama a diferentes tipos de personas, con diferentes realidades, con diferentes trasfondos, para mostrar su gloria en ellos. Para mostrar su gloria y entender que realmente el poder no es nuestro, sino es de Dios. Y que nosotros somos simplemente instrumentos usados en sus manos. Dios los había llamado para eso, para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Les dio poder sobre las enfermedades, sobre el ambiente espiritual, sobre los demonios. Pero principalmente lo que nos dice el versículo 14 es que les dio autoridad, o los llamó, los estableció para predicar, para enviarlos a predicar. Dice el versículo 14: y estableció a 12 para que estuviesen con Él, lo que veíamos hace un rato, y para enviarlos a predicar. Esa comunión principal con Jesús siempre decanta, tanto en ellos como en nosotros, decanta naturalmente en la acción. Lleva a la acción y en querer compartir con otros lo que por gracia recibimos. Lo que por gracia recibimos nosotros, también lo damos a los demás por gracia. Una teología sana, si vos sentís que sos de teología sana, como muchos dicen, nosotros tenemos una teología sana. Bueno, una teología sana tiene que cerrar su círculo cuando con las mismas manos que adora a Dios, levanta sus manos y alaba a Jesucristo, a Dios, esas mismas manos las pone en el arado y trabaja para la edificación de la iglesia y la extensión del reino de Cristo. Ambas cosas tienen que ir de la mano, la adoración y la acción. Un profesor nuestro del seminario que se llama David Love, que está apasionado con las misiones, él dice que la teología es cabeza, entendemos, corazón, sentimos y pies. Nos lleva a lo que tenemos que hacer. Somos movidos por entender en el escritorio lo que después vamos a hacer en el campo. Y te digo, vos quizás estás con tantas cosas en la cabeza, cosas que tenés que hacer, proyectos y demás. Pasá tiempo con el Señor, porque lo más seguro es que Él quiere que, igual que los discípulos, no lo más seguro, lo que es que Él quiere que, igual que los discípulos, vos prediques su evangelio, compartas su evangelio. Y eso va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil para vos cuando pases tiempo con el Maestro. Cuando lo conozcas íntimamente y entiendas que sus propósitos son buenos para vos. Y que esto es parte de eso, que Él ha decidido extender el evangelio por medio de tu predicación. Muchos viven el evangelio, ¿sí?, que se les fue predicado, acá decimos achanchados, como tirados, ¿no es cierto?, reposando sobre la gracia que recibieron, con una alegre mirada en retrospectiva de la salvación que ahora disfrutan, pero nunca ponen los ojos en la misión que se les ha sido encomendada. No es solamente mirar hacia atrás para ver lo que Dios hizo conmigo y gozar de la paz que ahora tengo con Él, lo cual está 100% correcto, está perfecto eso. Pero también tenemos que mirar hacia adelante, hacia lo que Él puede hacer en la vida de los demás. Tener fe en el que prometió que va a actuar. Nuestro trabajo es compartir el evangelio. La parte de Dios es hacer que esa semilla crezca. No nos tenemos que ocupar de eso, tenemos que permitirle a Dios que tome ese lugar y no nosotros empeñarnos por hacer que la gente
acepte a Cristo. No. Nuestro trabajo es sembrar, si es persuadir a la gente, explicarle, mostrarles compasión y misericordia al Cristo Salvador. Pero a la vez dejar que Dios trabaje en el corazón de ellos. El amor al prójimo se expresa primariamente dándole lo mejor que tenés, que es a Cristo Jesús. Y Dios nos llamó a amarlo a Él con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y fíjate vos que en esto se cumplen estos dos grandes mandamientos, porque cuando yo amo a Jesús, lo sigo, lo sirvo, con todo mi corazón lo alabo, eso naturalmente me lleva al ambiente horizontal, a amar a mi prójimo y a presentarle a Cristo Jesús. Muchos piensan que tienen recursos también que pueden dar para la obra de Dios. Dicen, bueno, yo pongo un poco de esfuerzo, cosas que tengo en mi casa, pero bueno, hay como un temita porque yo tengo mis responsabilidades con mi trabajo y tengo varias cosas para hacer. Muchos quieren calmar su conciencia con eso, decir, bueno, yo colaboro. Yo entiendo que la misión es importante, entiendo que está en toda la Biblia, pero bueno, yo pongo mi granito de arena con esto, ¿no es cierto? Colaboro con esta parte. Muchos quieren calmar su conciencia de esa forma, dando recursos, y no se dan cuenta que Dios ha determinado que ellos sean el recurso. Dios ha determinado usar nuestras bocas para que el Evangelio sea propagado. 1 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Corintios también dice que Dios ha determinado, ha decidido salvar a la gente por la locura de la predicación. Y vos decís, no hay otra forma, busquemos algo, invitamos gente, no sé, armemos alguna cosa rara que nos permita no tener nosotros. No, Dios ha determinado que nosotros hablemos, que nosotros prediquemos, que su iglesia extienda el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio, y Él va a hacer que las personas se arrepientan y vengan a Cristo. Dios está empeñado y Dios está decidido en usar gente falible, gente pecadora, gente que lucha todos los días por hacer un devocional para llevar su Evangelio hasta lo último de la tierra. No te engañes, no pienses que es para algunos, es para todos, hermanos, es para todos. Y espero que este tiempo de coronavirus nos haya servido para entender la brevedad de la vida. Es una de las cosas que más oramos nosotros acá en las reuniones de oración. Señor, ayúdanos a ver la brevedad de la vida. Ayúdanos a ver que realmente muchas veces decimos, Maranata, Cristo viene, pero nuestros pies están enterrados en esta tierra. Enterrados en esta tierra, y queremos vivir para los deleites de esta tierra y queremos vivir para las cosas de esta tierra, cuando en realidad nuestra ciudadanía no está acá. Nos vamos a sentir incómodos en este mundo porque no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también a nuestro Salvador, a Cristo. Hermanos, invirtamos en lo eterno. Invirtamos en lo eterno. No te cierres en un concepto de misiones para unos pocos. Dios quiere usarte. Dios quiere usar tu vida. Y para cerrar, me gustaría contarte una historia imaginaria, ¿sí? Que cuenta Zúquel Michelén, de lo que sucede cuando Jesús llega al cielo después de su vida aquí en la tierra, de su muerte, su resurrección. Dice que llega Jesús al cielo y lo reciben los ángeles, ¿no es cierto?, muy contentos, se agrupan, se ponen alrededor de Jesús y le preguntan si había terminado su obra para la cual se había preparado. Ellos seguramente habrían estado en la preparación, en el tiempo antes de que Jesús venga. Y él le dice que sí, que todo había sido consumado, que todo estaba listo. Entonces los ángeles le preguntan, pero Señor, entonces, ¿todos en el mundo ya escucharon que vos sos el Salvador? ¿Que por medio de vos hay salvación? Y Jesús le dice, no, todos no.
Todos no. Y entonces le dicen, ¿y qué? ¿Qué es lo que dejaste orquestado para que eso suceda? Dice, dejé a 12 hombres y a varios que lo están siguiendo a ellos también, y ellos son los que van a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En ese momento los ángeles entran en un shock y dicen, pero Señor, Apocalipsis dice que va a haber gente acá de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Cómo va a ser eso posible, Señor? Si conociendo cómo es Pedro, no creo que él pueda controlar sus impulsos. Quizás a Juan se le olvide de contar todo lo que has hecho. Quizá alguno de ellos se tire más por los deleites de este mundo. Señor, ¿cuál es tu plan B? Y Jesús le dice, no hay plan B. No hay plan B. Hay un solo plan para que mi gloria sea proclamada por toda la tierra y que las personas se rindan ante mi señorío. Y es que estos 12 hombres y los que le siguen prediquen el Evangelio, y los que le sigan a ellos los prediquen a otros, y lleguen hasta lo último de la tierra. Dios no tiene un plan B para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No lo tiene. Dios solo tiene un plan A: usar a hombres débiles, como decíamos recién, pecadores, falibles, para llevar este Evangelio. Ese es el plan. Ese es el plan de Dios. Dios pudo haber escrito quizás su Evangelio en las nubes, pudo haber enviado ángeles a cada uno de los lugares de la tierra para que lo anunciaran, pudo haber simplemente mandado robots que no necesitaran ese tiempo de comunión con Él para después poder replicarlo en otros. Pero no, Él decidió usar a vasos de barro donde poner su gloria para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Para que realmente las personas alaben a Dios por la transformación que el Evangelio puede hacer en la vida de una persona. Y si este Evangelio no te ha cambiado, necesitas venir a Cristo. Primeramente, ese es el primer paso. Ese es el primer paso, porque sin conversión no puede haber proclamación. Necesitas vos que tu vida tenga un cambio, y si no ves un cambio en tu vida, ponete delante de la palabra del Señor y pedirle a Dios en oración y decirle: Señor, ¿realmente te conozco? Señor, ¿realmente me conoces? Hace un tiempo venía con una señora en un viaje y comenzamos a charlar, y salió la historia de que su marido se había suicidado y demás, y le pregunto, ¿conoce de Dios? Dice, sí, yo conozco a Dios. Y le pregunté, me quedé pensando un rato, y le pregunté, ¿y Dios la conoce a usted? Y quedó en pausa por un rato, y no sabía qué responder. ¿Realmente Dios te conoce? ¿Sos uno de sus hijos? ¿Has sido transformado? Si has sido transformado, dice Corintios, que así como hemos tenido nueva vida, ahora nosotros somos proclamadores de esa nueva vida. Ahora nosotros somos embajadores de parte de Dios, que le decimos al mundo: reconcíliense con Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse de sus malos caminos. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de la extensión del reino de Dios por medio de tu predicación. Dios quiere usarte. Si no estás siendo usado por Dios, no es porque Dios no quiera hacerlo. No es porque Dios no esté trabajando con tu vida. Quizás tu pasión ha disminuido por las misiones, por la proclamación de Dios, y tus ojos están puestos en las cosas terrenales. Pedile al Señor que incendie tu corazón con una nueva pasión por extender su reino, y apartar cada día un tiempo para conocerle en lo privado y tener por medio de la oración esa oración constante. Orar constantemente. ¿Qué significa orar constantemente? Básicamente que en todo tiempo seas consciente de la presencia de Dios y estés ahí en comunicación con Él. No nos saquemos la mochila, hermanos.
no nos saquemos la mochila. Las misiones no son para unos pocos, es para la iglesia en su totalidad. Dios quiere usarte para extender su reino y para edificar su iglesia. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te agradezco en este momento por la vida de Pedro, por Andrés, por Juan, Señor, porque los usaste a ellos siendo hombres quizás conflictivos, con problemas, pero los usaste y eso me da ánimo a mí, Señor, porque sé que puedes usar mi vida también. Te pido que bendigas la iglesia La Promesa, Señor, y que uses a cada uno de los hermanos para que puedan extender su reino, Señor. Que crezca, Señor, una pasión por llevar tu evangelio fuera de los límites de su comunidad, Señor. A cada rincón, a cada lugar, Señor. Pero que desde ya estén siendo apasionados, y aquí también, Señor, tu iglesia en este lugar, que estemos siendo tu iglesia global apasionada por ti, Señor, por encontrarte a vos, disfrutarte en la intimidad y entender la importancia de la misión, entender el corazón del que nos comisionó. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por este tiempo, la verdad que una bendición. Les mando un beso, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Señor los bendiga mucho. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa.